Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de BN Américas. Por favor, esperen un minuto mientras se conectan las personas inscritas. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro webinar. Mi nombre es Sebastián Pérez Ferreiro, Managing Editor de BN Américas. Hoy estaremos analizando los resultados de nuestra encuesta anual del sector de energía eléctrica en América Latina. Empezaremos con un resumen de las principales conclusiones que arrojó la encuesta de este sector, que ha mostrado ser uno de los más resilientes a los efectos de la pandemia. Este año, BN Américas contó con socios de lujo para el diseño y promoción de la encuesta. Participaron la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, World Energy Council Chile, la Asociación Brasileña de Energía Eólica, ABEólica, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República de Argentina, AGERA, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, AMDE, y la Asociación de Energías Renovables SER Colombia. Luego, nuestro director de contenido, César Iliano, moderará un panel con Elvia Ganum, CEO de Aveólica, Germán Corredor, director ejecutivo de SER Colombia, Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, y Mauricio León Alvarado, asociado a la firma mexicana de abogados Sánchez de Bani Echeverry. Les recuerdo a todos que sus micrófonos están apagados. Pueden hacer preguntas durante el webinar escribiéndolas en la caja que se encuentra en la derecha de sus pantallas. Comencemos con el resumen de los resultados de nuestra encuesta anual. Casi la mitad de los encuestados, el 46%, opina que las condiciones actuales permitirán que la industria eléctrica ejecute con éxito sus planes de inversión para este año. La visión es algo más optimista que la consulta del año pasado, cuando un 69% señalaba que la pandemia había afectado sus planes de inversión. En la encuesta de este año, un tercio no cree que las condiciones sean propicias para ejecutar sus inversiones y un 21% dice no estar seguro. Entre los encuestados vimos preocupación por los cambios políticos en Perú y Chile, mientras que los temas regulatorios generan incertidumbre en México, Argentina y Brasil. En México, solo el 39% de los encuestados con operaciones en el país opina que las condiciones de la pandemia y del mercado permitirán ejecutar sus planes de inversión este año, mientras que un porcentaje similar señala que las condiciones no lo permitirán. Pese a las dificultades que enfrenta la región, el panorama respecto a nuevos proyectos es alentador. Más del 40% de los encuestados señala que espera una aceleración en el diseño y aprobación de nuevas iniciativas en los próximos 12 meses. Esta percepción es mucho más positiva que la expresada en la encuesta del 2020 y refleja una industria que está en un profundo proceso de transformación. Los encuestados que anticipan actividad en nuevos proyectos mencionan la recuperación tras la peor parte de la pandemia y la necesidad de mayor capacidad de generación en la región, pero advierten sobre inestabilidad política y falta de respaldo gubernamental. El ejecutivo de una distribuidora nos dijo, como la pandemia atrasó muchos proyectos y debido a las situaciones de gobierno de algunos países, esperamos que haya una reactivación para el 2022 en adelante. Al igual que en encuestas anteriores, la generación solar es vista como la de crecimiento más rápido, muy por encima de la eólica y la termoeléctrica a gas natural. Los competitivos costos de capital de los sistemas solares fotovoltaicos, su creciente eficiencia y la calidad de la radiación solar en la región son tres de los principales factores que impulsan esta tecnología. El gas natural se mantiene pese al retroceso de los combustibles fósiles en las matrices de generación. Es percibido como un combustible de transición
con menor impacto que el carbón. En el caso de Brasil, existen grandes proyectos de generación a gas natural en ejecución y en estudio vinculados a sistemas de regasificación de gas natural licuado. En Colombia, hay en estudio 2 plantas de regasificación de GNL y generación termoeléctrica en el puerto de Buenaventura. Y en México, país con una matriz de generación fuertemente anclada en el gas natural, la estatal CFE anunció en abril que construirá 6 plantas de ciclo combinado en los próximos años. También hay una visión moderadamente optimista entre los encuestados con respecto a las condiciones de financiamiento. Solo una cuarta parte cree que empeorarán las condiciones de financiamiento para las inversiones eléctricas en los próximos 12 meses, mientras que el resto estima que será mejores o iguales. Los porcentajes son muy similares a las que se vieron en nuestra encuesta del año pasado. Esta visión de las condiciones de financiamiento se ve apuntalada por la alta liquidez de los mercados financieros internacionales. El panorama, de todas formas, ya podría haber comenzado a cambiar, dado que los mayores niveles de inflación en la región han gatillado alzas en las tasas de interés de varios bancos centrales. Las nuevas áreas del sector eléctrico se consolidan como las que ofrecen mejores oportunidades de negocios según los encuestados, particularmente almacenamiento y generación distribuida. Sin embargo, mientras estas dos respuestas tuvieron mayor eco, la generación distribuida acusó una baja frente a 2020, dejando el almacenamiento en primer lugar de nuestra encuesta. Un porcentaje mayor que el año pasado aseguró que las ventas de electricidad y la infraestructura de generación de respaldo presentarán las mejores oportunidades en el corto y mediano plazo. El almacenamiento, que más del 30% de los encuestados identifica como un área de oportunidad de negocio en el corto y mediano plazo, es un área clave para la transición energética y se encuentra en pleno desarrollo. Finalmente llegamos a la pregunta que venimos realizando hace más de una década en estas encuestas: el clima de negocios. ¿Qué país ofrece el mejor entorno de negocios para el sector? Chile sigue siendo el mercado mejor valorado por los encuestados, con un 43% que lo sitúa en el primer puesto para la inversión energética en Latinoamérica, frente al 30% de las respuestas del 2020. ¿Cómo impactarán los cambios que se introdujeron por razones políticas en los contratos de abastecimiento para el sector regulado y en la capacidad de cobro de las distribuidoras a sus clientes? Por ahora el impacto parece haber sido bajo en la percepción de los actores del sector, aunque ciertamente para algunos el país se está volviendo más riesgoso. Pese a sus problemas, Brasil, con el 19% de las respuestas, es el segundo mercado que presenta las mejores oportunidades según los encuestados. El tamaño del mercado, la planificación del sector y un marco atractivo para el desarrollo renovable son algunas de las razones más mencionadas en la encuesta. Como nos dijo un ejecutivo del sector, es un mercado atractivo por su escala relativa a los países vecinos y por su sistema de planificación de largo plazo, materializada con licitaciones de contratos a largo plazo. Colombia, por su parte, retrocedió al tercer lugar en percepción de los ejecutivos consultados en cuanto a su atractivo para las inversiones eléctricas, con solo el 10% de las respuestas. Esto puede ser por un aumento de interés en Brasil, donde hay un clarísimo déficit de generación. Esto concluye el resumen y pasamos ahora al panel con nuestros invitados. Los dejo con César Iliano, director de contenido de BN Américas. Muchas gracias, Sebastián, por el resumen. Por favor, les pido si pueden encender sus cámaras y sus micrófonos. Bueno, me acomodo aquí. Muy buenos días a todos. Tenemos a Elvia en San Pablo, a Mauricio en Ciudad de México, a Carlos en Santiago y a Germán en Bogotá. Muy buenos días a todos. Primero que nada, gracias por participar de este webinar hoy. Hay algunos resultados que eran bastante previsibles de la encuesta y otros que dan algunos cambios en la percepción del negocio. Sabemos que hay altos y bajos en distintos países, pero la encuesta muestra que solo el 28% de los consultados indicó que la pandemia tuvo un impacto importante en las actividades, en comparación con el 45% del año pasado. Y más del 40% de los encuestados dice que espera ver una aceleración en el diseño y aprobación de nuevos proyectos. Entonces, la pregunta general para abrir el debate aquí que hago es,
Se acabó la pandemia para el sector eléctrico, se acabaron los problemas. El 2022 podría llegar a ser un año lo más parecido a un año normal. Empezamos con Elvia, ¿puede ser? Buenos dias, muitas graças pela invitação, meus amigos de painel. Estou grata por poder discutir estas questões e gostaria de falar sobre Brasil. E também é muito importante entender que esta questão é necessário fazer uma separação de los efeitos da pandemia em curto, mediano e largo prazo. Porque quando nós olhamos para 2020 e 2021, com dois anos de pandemia, nós notamos que não há uma grande diferença das inversões, porque as decisões são tomadas mais ou menos 2 ou 3 anos antes. Então, em los anos de 2020 e 2021, nós temos os números de GWEC, de Global Engineered Council, e em 2020, o INDE foi recorde de investimento e de instalação em ano de pandemia. Este é porque as decisões generalmente tomadas em 2017 e 2018. Essa é uma primeira questão. E outra questão é que energia, em geral, é investimento de infraestrutura muito necessário para as economias, e em médio prazo, nós percebemos que não haverá muitos efeitos. Mas, em largo prazo, talvez 2020 e 2021, nos números que nós temos para o Brasil, 2020, nós tivemos muitas contratações, e não são das contratações no mercado regulado, e sim no mercado livre. Em mercado regulado, nós tivemos efeitos, porque o governo havia cancelado as subastas em 2020. Então, nós não tivemos contratações, pero o mercado livre em Brasil, desde 2018, ha crescendo muito. E 75% de nossas contratações em 2018 e 2019 são em mercado livre, e em 2020, naturalmente, 100% da contratação. Quando pensamos em uma retomada pós-pandemia, há uma boa perspectiva de retomada, porque há desejo muito grande de los grandes investidores, principalmente de companhias internacionais, de fazer investimentos em empresas que têm os requisitos de ESG, Environment, Social and Governance. E por essa razão, nós acreditamos que haverá uma retomada muito grande das inversões, e há também uma retomada da economia brasileira. Nesse semestre, nós já percebemos crescimento de PIB. É importante entender que o Brasil está em crise econômica desde 2014, e agora nós podemos perceber uma retomada. Então, não percebemos tanto os efeitos de pandemia, poderemos perceber alguma coisa em mais 3 anos, de 2020 e 2021, por outro lado, temos efeito de uma retomada forte da economia e uma grande quantidade de capitais internacionais. Então, a resiliência aqui citada é o aspecto mais relevante das inversões em energias renováveis. Gracias. Muchas gracias. Carlos, sabemos que ha sido un año o 20 meses difíciles para Chile, pero sí hemos visto que buena parte de los proyectos que estaban andando siguieron funcionando, siguieron avanzando. ¿Qué es lo que, cuál es tu resumen de lo que ha pasado estos 2 años y qué esperas para 2022? Gracias, César. Un saludo a Elvia, a Mauricio y a Germán. Me acompañan. Mira,
Yo quisiera poner primero la respuesta en un contexto más amplio. Por cierto, la industria eléctrica, en particular de generación, ¿verdad? Una industria que es funcional, ¿verdad?, a las otras necesidades de los países y no está ajena a los temas políticos o salud, ¿verdad?, y ambientales. Creo que hay dos factores significativos que han impactado en lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando. Uno es, ¿verdad?, el evento que ocurrió en Chile con un estallido social, ¿verdad?, a fines del año 2019, que marcó un cambio, diría yo, radical en la forma como se está viendo la política en Chile. Yo no soy político, pero es fácil, ¿verdad?, constatarlo. Tenemos en este momento una Asamblea Constituyente que está diseñando una nueva constitución, ¿verdad? Ha habido una aparición de una serie de fuerzas distintas políticamente y tenemos además elecciones presidenciales en este momento. Y por otro lado está el informe emitido por el IPCC, ¿verdad?, el día lunes de la semana pasada, que hace un llamado ya, no puede ser más dramático, ¿verdad?, a una acción climática efectiva, no a palabras, declaraciones y enverdecimiento, sino que derechamente hay que reducir las emisiones y por lo tanto los países tienen que ser extremadamente consistentes con sus contribuciones nacionales determinadas. Yo creo que todo esto confluye en nuestro caso. Las inversiones durante el año 2020 se mantuvieron, efectivamente lo que dice Elvia, que han sido decididas anteriormente. Sin embargo, los proyectos se podrían haber desacelerado como efecto de la pandemia. Haber usado recursos de menor cantidad, esperando tal vez una situación de mayor claridad política además. Sin embargo, eso no ocurrió. Durante 2020 se instalaron 1,5 gigawatts de potencia de energías renovables no convencionales, principalmente solar y eólica, y en lo que va corrido de este año se han instalado 2,5 gigawatts. Y esperamos cerrar el año probablemente cerca de los 4. Por lo tanto, creemos que la industria, en el caso de Chile, sigue viendo la oportunidad que hay de hacer un recambio de la matriz energética, simplemente por una razón de competencia económica, ¿verdad? Y el mercado reafirma esto a través de que los contratos de los grandes clientes privados están prefiriendo contratos que estén respaldados por centrales de energía renovables, ¿verdad? Y en ningún caso con carbón, incluso gas natural. Sí que está ese efecto. Pero el tema del cambio climático creo que es un tema que es fundamental y esto a nosotros nos permite suponer que la tendencia va a mantenerse en función de incluso tal vez acelerar la transición energética del sector eléctrico, que estaba pensada en retiro de centrales a carbón al año 2040. Nosotros pensamos que una posibilidad de prescindir del parque a carbón va a estar probablemente en términos de eficiencia económica, factibilidad política, hacer las leyes, etcétera, por ahí por el año 2030, tal vez un poco pasado. Entonces están definitivamente esos efectos. Y a Chile se le agrega en este momento otra cosa que venimos a reconocer, ¿verdad? Algo que se sabía hace años, y es que Chile está en una situación de falta de agua permanente. No es una sequía así, sino que ya es algo estructural, se lo podemos agradecer al cambio climático, por cierto, ¿verdad? En que el agua deja de ser un protagonista y vas a tener un aporte importante, pero menor al 20% en nuestra matriz, y eso hay que reemplazarlo. Y por cierto, no se va a reemplazar ni con centrales a gas ni con centrales a carbón. Bien, muchas gracias. Mauricio, bueno, la película de México también ha sido un poco distinta en los últimos años, pero ¿qué es lo que ven para 2022 para el sector? Muchas gracias, César, y saludo también a los panelistas. Bueno, como ya lo mencionas, en México hay una circunstancia muy particular y creo que vale la pena dividirlo en dos rubros, ¿no? Uno es el tema de la demanda. En el contexto de la pandemia e incluso los programas nacionales como el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, pues han advertido que el día de hoy ya hay una clase de estancamiento en la demanda. No se prevé que vayan a haber crecimientos de nunca, en los próximos 3 años no parece que vayan a llegar al 10%. Y encima de todo, pues la circunstancia de la pandemia pues ya ha traído consigo una baja en la demanda en sectores comerciales e industriales. Entonces, por un lado, la demanda es algo importante. Y por el otro, pues como ya habrán escuchado probablemente hasta sus países, en México está habiendo mucho movimiento regulatorio en este sector. Y esto, aunado a otros temas, pues han llevado a una clase de estancamiento en la generación de nuevos proyectos. Por ejemplo, falta inversión en el sector de transmisión. Esto de una u otra forma obstaculiza la entrada de nuevos proyectos que de una u otra forma quedan en periodos de pruebas. También tenemos que han habido políticas que han obstaculizado la operación y el ingreso de generadores intermitentes, eólicos y solares,
y esto de una u otra forma causa algo de incertidumbre en el mercado. A esto le sumamos que hubo una reforma importante a principios de este año, en marzo de este año, en el cual se ordenó eliminar de plano las subastas para la contratación de energía por parte del gobierno federal. Y finalmente, pues hemos advertido inactividad de los reguladores en México y esto ha tenido pues obstáculos y retrasos para los proyectos que ya estaban, si no en marcha, a punto de entrar. Sin embargo, ya hablaremos un poco más en esta charla que México, a pesar de esta situación que tenemos con el gobierno federal, pues los tribunales y pues bueno, es un poco desafortunado que tengamos que voltear a ese lado hacia los litigios, pero es lo que ha tenido avante el sector de energía en México, pero creo que platicaremos un poco más adelante. Sí, pues, más adelante vamos a preguntarle específicamente de eso. Germán, Colombia también tuvo un año 2021 agitado por pandemia y por eventos políticos, pero bueno, entiendo que también la aceleración del sector digamos, y el funcionamiento del sector ha sido bastante regular, normal, pero cuéntame un poco cómo lo ves tú y qué ves para el año que viene. Gracias, César. Un saludo a Elvia, a Carlos, a Mauricio, y muy amables por la invitación a este panel. Sí, habría que dar un contexto global de cómo se mueve el sector por ahora o cuál es la situación actual del sector de renovables en Colombia. Nosotros estamos en una etapa inicial de la penetración de energías renovables. En realidad, el hito importante que podríamos decir dio el inicio a una aceleración de este proceso fueron las subastas del 2019, pero estos proyectos tienen obligación de entrar en operación a finales de 2022 y año 2023. O sea, esos proyectos están en proceso de construcción. Pero por otra parte, digamos, en el segmento de generación a pequeña escala, sí se ha visto un crecimiento, un desarrollo importante. Se han instalado ya hoy en día hay unos 300 megavatios de energía solar instalados, que eso ya es una cifra pues representativa dentro del contexto del mercado. Adicionalmente, los proyectos digamos que estaban en contratación, todos han iniciado construcción, no hubo una para realmente importante durante la pandemia, de pronto una desaceleración en los primeros meses cuando por supuesto había dificultades de movilización, pero esto se superó rápidamente, el sector eléctrico fue eximido, digamos, de alguna manera de ese confinamiento y entonces el impacto fue relativamente bajo. Ahora, este año, el estallido social que fue importante, que duró más de casi 2 meses, en donde hubo bloqueos de vías, en donde hubo disturbios en prácticamente todo el país, pues tuvo impacto sobre todo en aquellas regiones donde hubo esos bloqueos, pero tampoco fue de una magnitud importante. Yo creo que el sector se ha venido comportando de manera razonable, digamos, con crecimiento notable, a tal punto que el gobierno ha considerado este sector como una bandera en el proceso de reactivación económica. Es de destacar que las cifras que dio ayer el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística, indican que en el segundo trimestre del año la economía creció el 17 algo por ciento, lo cual hace pensar que posiblemente durante todo el año tengamos un crecimiento del PIB de un 8,5%, lo cual nos vuelve a colocar cercano o incluso por encima de las cifras del año 2019. Entonces, eso también reactivó la demanda de energía y en ese sentido uno espera que los proyectos sigan su marcha y logremos entrar con la planificación más o menos como estaba pensada, con algunos retos todavía importantes, sobre todo en el tema de la interconexión, porque estos proyectos tienen que conectarse, la mayoría, o los eólicos que están en el norte del país, a una línea que todavía no está construida, que está en proceso. Y ese proceso está en el momento de la consulta previa a las comunidades indígenas, que es un proceso complejo.
entonces ahí puede haber algún atraso, pero no por los proyectos, sino por la línea. Puede haber un atraso, digamos. Me quedo contigo, Germán, y otro de los puntos que muestra la encuesta es la expectativa de que la energía solar sea la que avanza más rápidamente frente a eólica o gas. Y mi pregunta es, ¿cuánto de esto está atado? Bueno, por ahí en Colombia obviamente es claro que sigue habiendo mucho espacio para crecimiento de generación solar de gran capacidad. No sé si es en todos los países igual, pero ¿cuánto de esta expectativa de que sea la solar la que crece más rápido está atado a generación distribuida y cuánto efectivamente es expectativa de que siga habiendo instalación de grandes parques solares en Colombia específicamente ahora? Ahora sí. No podemos escucharte, Germán. Mientras arreglas a ver si puedes arreglar eso, seguimos con Carlos. A ver. Bien. Ok, mira, el tema siempre es una poco de lotería, digamos, en el sector de los renovables, cuál va a ser la energía que va a crecer más, especialmente cuando se trata de eólica y fotovoltaica, que son competencias relativamente directas en cuanto a los costos que se han visto en las licitaciones. Pero en el caso de Chile, en que la energía solar está totalmente correlacionada a lo largo de todo el país, es decir, aparece a la misma hora en la mañana y desaparece en la tarde, la eólica se ve que crece significativamente en el mediano plazo y largo plazo como complemento para generar fuera de las horas de sol. Entonces, si se ven los estudios, por ejemplo, de expansión que publica la autoridad, recientemente una empresa socia nuestra, Barcila, también hizo una previsión de largo plazo, un estudio público que después puedo compartir el link si ustedes lo tienen, y algunos números que nosotros vamos a publicar pronto, se ve que la relevancia de la eólica es muy importante en el futuro. Okay. No sé, Germán, si has... No. No sé si quieres... podemos probar de que salgas y vuelvas a entrar, como quieras. Bueno, sigamos con Elvia. ¿Cómo ves esta perspectiva de que sea la solar y no la eólica la que se ve como con más crecimiento en los próximos años? Sí, as muy grande perspectiva do crescimento de geração solar distribuída. Recentemente, a empresa de investigação do Brasil, do governo brasileiro, EPE, lançou o caderno de estudo para planeamento de 2031 sobre micro e mini geração de baterias distribuídas. Senala que a geração distribuída se está convertendo em protagonista da expansão de suministro de energia elétrica em Brasil. Em 2020, a fonte solar distribuída superou a expansão de todas as fontes centralizadas. Esta é uma realidade. Em 2020, a solar de geração distribuída foi de 2.5 gigawatts e a eólica foi de 1.8 gigawatts. Então, essa é uma realidade agora e é uma realidade para os próximos 10, 20, 30 anos. Quando nós vemos o planeamento para 2050, há uma forte expansão de geração distribuída e há também uma forte expansão de energia eólica de grande porte e também de energia solar de grande porte. Não há dúvida acá que o principal suministro virão de geração distribuída de energia solar e também de solar de grande porte e energia eólica de grande porte e também de baterias e novas tecnologias para fazer a redução da intermitência dessas fuentes. Y Mauricio, en México, ¿cómo se ve esta competencia y esta disparidad entre solar y eólica de grandes capacidades versus también generación distribuida? Pues bueno, en México hay un gran optimismo en relación con la generación distribuida, principalmente con tecnología solar.
Y esto se debe mucho a lo que ya platicaba ahora, porque la generación distribuida de menos de medio megawatt en México no requiere de un permiso, es decir, solamente buscas la interconexión a la red y prácticamente ya estás del otro lado. Entonces, hay muy buen optimismo, incluso por números de la Asociación Mexicana de Generación de Energía Solar, ASOLMEX, se estima que año con año va a venir un crecimiento de alrededor del 35-37%, que obviamente son números muy, muy importantes. Ahora, en el contexto de la regulación mexicana, probablemente habrán escuchado que el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, pues busca proteger o de una u otra forma participar con mayor presencia en el mercado de grandes consumidores. Entonces, la generación distribuida no representa una amenaza para el sector que el gobierno federal pretende cuidar. Y por todo lo que acabo de mencionar, pues hay una gran expectativa. Y sin duda, el tema del almacenamiento, pues probablemente va a potenciar este rubro en el país, porque tan pronto exista regulación con ese tema, se estima que los números se pueden ir mucho más arriba. En México no hay mucho sobre el almacenamiento aún, se empieza ya a platicar, aparentemente con buenos ojos por parte del gobierno federal, sin embargo, es algo que apenas está en vías de creación. Pero en términos generales, la generación distribuida es un mercado que definitivamente tiene muy buen panorama para no solo 21, 22 y todos los siguientes años. A ver, Germán, intentemos de nuevo a ver si... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, muy bien. Bueno, no, mira, yo creo que tenemos las dos, tanto la solar de pequeña escala y la solar de gran tamaño, ambas tienen un potencial y tienen un desarrollo importante para los próximos años. En octubre se va a realizar en Colombia una subasta, la segunda subasta de energías renovables, exclusiva de energías renovables, y las condiciones que colocó el gobierno hacen prever que la mayor parte de los participantes de la oferta va a ser energía solar, porque se requiere la conexión aprobada además, y de los eólicos solo hay 2 proyectos que podrían participar, pequeños relativamente. De suerte que ahí va a haber otro impulso importante a grandes parques. Además de que se están haciendo proyectos que están haciendo las empresas existentes para respaldar su energía. O sea que yo creo que los grandes parques siguen su avance y las pequeñas, la generación distribuida se está haciendo en todo el país. Proyectos de menos de 10 megavatios hay realmente a lo largo y ancho de todo el país. Yo creo que los dos tienen opciones. El obstáculo mayor de todo este proceso es la conexión, ¿no? Es decir, la red tiene un límite y obviamente no se van a poder instalar todos los proyectos, pero hay un auge interesante, por lo menos en los próximos 2 años hay espacio suficiente para muchos proyectos. Bien, muchas gracias a todos. Quería pasar ahora un poco al ranking de clima de negocios en los países, ¿no? Chile fue identificado, como veíamos antes, por el 43% de los encuestados como el mejor país de América Latina para la inversión en energía, frente al 30% que mostraba Chile el año pasado. Le siguen Brasil con 19 y Colombia con 10. Entonces, un poco habíamos hablado, pero quería ver si pueden identificar ustedes cuáles son las principales fortalezas para que estos países aparezcan ahí arriba. Y después, la pregunta en general es, y un poco lo mencionaba Carlos, es, ya estamos en un camino de no retorno, digamos, no hay ruido político, ni regulaciones, ni problemas que puedan hacer que esto continúe. Y después a Mauricio le voy a hacer una pregunta especial para que nos cuente un poco cuál es el panorama en México, que es un poco diferente de lo que se ve en los otros 3 países que están ahí liderando el ranking, ¿no? ¿Podemos empezar contigo, Elvia? Creio que não há retorno para nós outros quando hablamos de energias renováveis em geral. O Brasil é um país muito renovável. Mais ou menos 90% da geração vem de energias renováveis. Nós outros começamos com grandes hidrelétricas, mas agora não há mais grandes hidrelétricas. E as energias eólicas são agora a segunda fonte de geração. As hidrelétricas são mais ou menos 60% da capacidade instalada e energia eólica mais ou menos 11%.
A energia eólica em grande escala haverá de manter nessa posição por mais uns 10 ou 20 anos, e depois talvez a solar com geração distribuída e também de grande porte poderá ter a posição de segundo lugar. O ambiente regulatório em Brasil, desde 2004, houve uma grande alteração, uma grande mudança, e há um ambiente muito amigável para os investimentos, as inversões, e nós estamos, neste momento, tendo um grande desejo de los investidores de fazer as inversões acá em Brasil. Esse ano, nós estamos com mais ou menos 4 ou 5 subastas, e nessas subastas que, em geral, nós necessitamos, em ambiente regulado, contratar mais ou menos 2 gigawatts, e há uma oferta de 100 gigawatts. E há, portanto, um desejo muito grande de fazer as inversões. Nosso grande problema é a retomada econômica, mas, como disse, estamos vendo agora uma retomada econômica importante, e há também um grande espaço para o desenvolvimento de projetos offshore para as energias eólicas. Então, há um ambiente muito otimista e uma boa perspectiva para as inversões de energias renováveis e generação distribuídas, baterias e também em hidrógeno. Muchas gracias. Germán, ¿qué te genera ver ahí a Colombia en ese tercer puesto cuando sabemos que, como decía, está en un camino incipiente, ¿no? Sí, yo creo que eso obedece a que Colombia ha desarrollado un marco legal y regulatorio muy interesante, muy, digamos, que muy claro y que atrae, realmente hay beneficios tributarios para las energías renovables, y yo creo que eso ha hecho atractiva la llegada de inversionistas. Ahora, por supuesto, que competir con Brasil, que es por el tamaño de Brasil, o con Chile, que ya lleva varios años en este proceso, no es fácil, porque el contexto es distinto. Nosotros también tenemos una matriz eléctrica muy renovable por las hidroeléctricas. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos carbón, y eso hace que no haya una política como la hay en Chile de desmonte de estas térmicas, sino tratar de complementar. Entonces, el espacio no es tan grande para las renovables, pero hay digamos, un entusiasmo muy grande por copar los crecimientos futuros de la demanda con estas energías. Ahora tenemos también el cuello de botella de la conexión. Se acaba de reformar todo el procedimiento y esperamos que eso facilite un poco, porque había una especie de especulación o acaparamiento de puntos de conexión por desarrolladores que seguramente no iban a realizar los proyectos. Eso se va a liberar y creemos que vuelve a haber un espacio importante para proyectos que efectivamente se van a hacer. Entonces, sí, creemos que no nos gusta ver que descendimos en el ranking o en el porcentaje, pero creemos que Colombia sigue siendo un país interesante para la inversión, con esas restricciones que son lógicas, y entendemos por qué Brasil y Chile están por encima, por supuesto. Gracias. Carlos, lo que decías al principio puede verse reflejado en este salto del 30 al 43 en el clima de inversión en el primer puesto para Chile, pese a todo lo que ha pasado, ¿no? Que esto muestra un poco lo que mostrabas, que la película sigue rodando pese a todo. Sí, creo que el saldo es positivo, César. Creo que aspectos como, por ejemplo, y esto está también reflejado en otras encuestas y en publicaciones del sector, el hecho de que Chile cuenta con una regulación relativamente clara y estable, creo que ha sido una ventaja. Esto, por ejemplo, hay otro ranking, digamos, que reconocen, ¿verdad?, que esa es una de las razones. También el hecho de que haya una transición energética declarada, al menos en lo que respecta al retiro de las centrales a carbón. Y también las expectativas de aumento de demanda significativa, por un lado, por la instalación de una industria local de hidrógeno, que podría requerir, según la política de hidrógeno, hasta 25 gigawatts de potencia instalada adicional para suministrar hidrolizadores en el año 2030, y la transición a una movilidad limpia, tanto pública como privada, por la cual estamos en este momento recién dando los primeros pasos. La verdad que
Hay otros países como Colombia que tienen una mayor penetración y Costa Rica mayor penetración de vehículos. Sin embargo, bueno, y dentro de eso también el rol del almacenamiento es importantísimo y es un sector que va a crecer, la generación distribuida, no tengo la menor duda, y también la migración hacia una red del futuro, ¿verdad? Con tecnologías de última generación para reemplazar la inercia, por ejemplo, en las centrales termoeléctricas, etcétera. Pero sí hay que cuidar tres aspectos que yo quisiera destacar, porque la verdad que no todo lo que brilla es oro. En primer lugar, creemos que la estabilidad regulatoria se debe mantener y la hemos visto en riesgo en algunas ocasiones desde el estallido social, y no es que el sector aspire a tener una inamovilidad regulatoria, lo cual sería obviamente impráctico e imposible. Lo que quisiéramos es que para cada uno y todos los cambios que hay que hacer en el sector se hagan con el tiempo debido, con los estudios de respaldo que justifiquen esa modificación, la necesidad de hacer una modificación y que justifiquen los cambios que se quieren implementar, ¿verdad? Y con procesos participativos. Diría que en los dos primeros aspectos estamos al debe. Hemos participado, sin duda, pero no basta. La verdad es que se necesita que la autoridad exprese por escrito claramente cuáles son sus objetivos regulatorios y cómo los justifica. El otro punto es el acceso a la transmisión. Tenemos un atraso de 10 años en el desarrollo del sistema de transmisión. El próximo gran proyecto, que es una línea de corriente continua de 500 kilovolts, va a entrar en servicio, ojalá, el año 2030, para resolver temas de traspaso de energía del norte al sur. Y finalmente un tema que es un poco más etéreo, digamos, que es el tema del liderazgo en la transición. Nosotros en este momento echamos de menos un mayor liderazgo de algunas entidades, en particular del Coordinador Eléctrico Nacional, equivalente al ONS, me parece, en Brasil, ¿verdad? O lo que puede ser en Perú el COES, digamos, son los ejemplos que tengo, y también de parte de las autoridades. O sea, quisiéramos poder tener un roadmap, una carretera en la cual pudiéramos poner esos plazos. Nosotros vamos a proponer pronto algunos plazos, pero es necesario porque es un cambio mayor. Alimentar 25 gigawatts en electrolizadores no es simple, a lo mejor va a haber que definir sistemas eléctricos dedicados para eso. O sea, es una gran discusión que todavía no se ha tenido y no vemos que se tome de manera integral en este momento. Eso. Bien. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, ayer conversábamos un poco de panorama en México y bueno, vemos que después de la reforma hace 6-7 años, digamos, lo que se esperaba de México y lo que se ve ahora en este ranking está en el cuarto lugar ahí, con un 7% sin cambios respecto al año pasado. Y lo que conversábamos un poco es, ok, la estrategia que has comentado antes de los litigios y demás, es lo que ha encontrado ahora el sector privado para ir surfeando la situación, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede sostenerse? ¿Cuáles son los plazos que están mirando el sector privado para esperar que haya un cambio más positivo? Bueno, como dices, en México hay una situación muy particular. Esta es una reforma que empezó a finales de 2013 y que entró en vigor en 2014. Es una reforma que le daba entrada a privados en muchos sectores y reforzaba y consolidaba pues ya un mercado más formal y bueno, una operatividad muy importante en México. Y así vino creciendo durante muchos años. Cambió el gobierno en 2019 y a partir de que entró el actual gobierno, pues han habido un número importante de cambios regulatorios y legales que de una u otra forma han obstaculizado principalmente la entrada de nuevos proyectos. Y digo, quiero enfatizar esto de principalmente nuevos proyectos porque también ha habido afectaciones a los proyectos que ya estaban en vías de iniciar, los que estaban en periodos de pruebas, por ejemplo. Mucho de esto relacionado obviamente con la falta de inversión en el sector de transmisión, pero aquí la situación que hemos visto es que las empresas que ya estaban en México en periodos de prueba, por ejemplo, encontraron obstáculos por parte, por ejemplo, del regulador o el operador del Sistema Eléctrico Nacional, el CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, en el cual se les impedía entrar al mercado, ¿no? Como tal, a operaciones confiables. Después vino un cambio en la prelación en el despacho, en el cual primero se privilegiaba el mérito económico y después fue un mérito establecido simplemente como el gobierno lo definió. Y esto obviamente ha creado mucha incertidumbre en el sector. Entonces, desde 2019 han habido estos temas regulatorios importantes. Y bueno, ¿qué es lo que las empresas que o ya tenían proyectos en marcha y encontraron obstáculos con esta nueva regulación, o aquellas que estaban a punto de iniciar sus operaciones en México, pues han encontrado una solución en el litigio?
y esto es sin duda es una desgracia, pero también afortunado que hay algo que les permite continuar con la operación como lo tenían previsto, al menos en términos no de crecimiento, sino de estabilidad o de continuidad. Entonces, esto sin duda ha obstaculizado el crecimiento que ya veníamos observando en los primeros 4 años de la reforma probablemente, y esperamos que pues el Poder Judicial de la Federación, es decir, el órgano que administra justicia a nivel federal en México, pues continúe actuando de manera muy independiente y profesional como lo ha hecho hasta el momento. Todas las regulaciones y cambios legales y demás, al menos lo importante, se ha frenado prácticamente en seco, incluso declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad, y unos argumentos que para nosotros han sido muy relevantes o que han tenido buenos efectos en los compromisos internacionales que tiene México, al igual que los 3 países cuyos panelistas nos acompañan el día de hoy, en el cual todos tenemos la intención de descarbonizar la generación de energía a nivel mundial. Y estos argumentos derivados del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París, entre muchos otros, pues nos han ayudado mucho, porque el gobierno federal probablemente no ha sido lo más, no ha creado la regulación que atienda de manera correcta los compromisos de México. Y el Poder Judicial lo que ha definido es, a ver, tenemos compromisos internacionales que tenemos que seguir, y afortunadamente seguimos en ese camino. ¿Cuál es el panorama para los siguientes años? Pues bueno, es incierto con el gobierno actual, pero esta gestión termina en 2024, así que la mayor parte de las inversiones que estaban a punto de entrar al país decidieron esperar un poco a ver cuál es la política de cara a esta segunda mitad del sexenio, y probablemente en 2024 pues tengamos un escenario diferente que permita ahora sí el ingreso de estas empresas que estaban por iniciar operaciones o negocios en México, y pues una regularidad en la legislación y en la legislación secundaria también en todo el país en esta materia. Bien, muchas gracias. Me quedo contigo, Mauricio. También la encuesta muestra que una cuarta parte de los encuestados, de los que respondieron, perdón, dijo que las condiciones de financiamiento para las inversiones en el sector eléctrico en los próximos 12 meses serán peores, mientras que el 39% dice que será mejor y el 34% no ve cambios. En México específicamente, no sé si hay, con esta situación que has comentado, hay plata disponible, pero no está lista para prestar por la situación. ¿Cómo ves ese contraste? Sí, totalmente correcto. Definitivamente hay dinero. Dinero está disponible. El problema es la volatilidad o la incertidumbre que sigue enfrentando el mercado en México. Así que, derivado de todo lo que he platicado, los cambios regulatorios y demás, es complicado hablar de fuentes de financiamiento para el futuro cercano. Ahora, hay proyectos que están siendo impulsados por el gobierno federal, y definitivamente esos, de una u otra forma, desde el punto de vista de permisos, licencias y demás, han tenido un camino mucho más sencillo, y desde el punto de vista de financiamiento probablemente también lo tendrán, muy probablemente a través de la banca de desarrollo. Pero va a ser muy importante también voltear a ver no solo la banca de desarrollo nacional, sino la internacional, que también había metido dinero en el sector privado en México. Sin embargo, estamos viendo una desaceleración, y probablemente en los siguientes 2 años y medio siga estando más o menos de la misma manera. Esperamos que nos sorprenda el gobierno federal teniendo políticas pro nuevos proyectos, pro generación limpia de privados, etcétera, etcétera, y esto de una u otra forma provocará mayores facilidades para el financiamiento. Muchas gracias. Y en Brasil, Elvia, la situación de financiamiento imagino que está en línea con el optimismo general que tiene la industria. Sí, hay dinero, no hay duda, y creo que bancos con financiamento centrado en ASG, ambiental, social, de gobernança, como havia dicho, tendo a destacar. Por exemplo, há banco, nós temos muito importante banco de desenvolvimento, que é o BNDES, e recentemente eles abriram um crédito de ASD, de financiamento com destino livre, para diferente uso e uma necessária relação com o projeto de inversão.
as empresas que se comprometem a melhorar seus indicadores de sustentabilidade. Então, as companhias que buscam fazer uma compensação das metas estipuladas pelo programa, que fazem inversões em social, que fazem inversões em eficiência energética, energias renováveis e equipos que são de novas tecnologias, são empresas que terão melhores condições de financiabilidade. Então, nós outros acá sempre falamos a respeito de se temos ou se não temos financiamento, pero temos acá um banco de desenvolvimento que responde por mais de 90% dos financiamentos, e nós outros temos boas perspectivas, porque há muitos recursos para fazer inversões em energias renováveis e novas tecnologias. Germán, en Colombia. Bueno, yo creo que nosotros, como decía yo, nuestro proceso está en las primeras etapas y la banca igualmente está en un proceso de aprendizaje, de conocer más los riesgos, de medirlos, de analizarlos. Eso ha avanzado. Yo creo que en estos 2 últimos años los bancos locales, los más grandes, se han preocupado y han creado, digamos, grupos de estudio para entender mucho más el sector, el mercado, y eso ha dado como resultado ya una apertura mayor al financiamiento de la banca local. Y yo creo que eso se va a reflejar sobre todo en la subasta que se va a hacer este año. Adicionalmente, nosotros también tenemos una banca de desarrollo, la Financiera de Desarrollo Nacional, que fue baluarte importante en la primera subasta. Fue la primera que hizo un project finance en el sector de renovables. En el sector energético nuestro, el financiamiento de los proyectos grandes, hidroeléctricas y demás, se hacía con créditos corporativos. Eso era lo histórico, o sea, project finance en el sector no se había hecho, y ese primer crédito yo creo que abrió también una puerta para que los bancos locales empezaran a ver esa posibilidad. Que yo creo que hay una mayor apertura. Vamos a ver el resultado en esta subasta, pero yo creería que el proceso de la banca ha ido adquiriendo mayor conocimiento y evaluando mejor los riesgos del mercado, y eso facilitará su participación en el mercado, ¿no? Obviamente se necesita de la banca internacional también, y yo creo que también hay posibilidades de que, como hubo en la subasta, también participación de los bancos extranjeros. Creo que estamos bien, diría yo, en términos generales. Y Carlos, en Chile, las principales fuentes, ¿cuáles creen que van a ser? ¿Va a haber un cambio o son las que ya se están utilizando desde hace años? Mira, más que cuáles van a ser, te podría decir cuáles nos gustaría que fueran. La banca internacional sigue siendo el principal jugador que ofrece las mejores condiciones de financiamiento. La banca local es segunda, y creemos que en ese sentido se puede avanzar bastante. Y esperaríamos que el conocimiento, la seguridad que hay hoy día respecto al sector, ¿verdad?, como destino de inversiones, se refleje en una mayor participación. Pero definitivamente es la banca internacional, banca multilateral inicialmente, ¿verdad?, la que ha concurrido al financiamiento de los proyectos. Estoy hablando de proyectos de mediana y gran escala. En el caso de los proyectos de pequeña escala, vemos sí una participación de financiamiento local de banca, pero también family offices, inversionistas privados que están trabajando. Acá estamos hablando de proyectos del orden de bajo 10 megawatts en generación distribuida, lo cual es importante porque eso puede ser una fuente, ¿verdad?, del crecimiento de nuevos jugadores que después puedan convertirse en jugadores de mediano y gran tamaño y tener un mercado más competitivo. Bien, bien. Nos quedan unos minutos, la verdad que he recibido algunas preguntas de la audiencia y es un tema que también nosotros tenemos obviamente en el radar porque muchos clientes nos preguntan. Hace como unos 2 años, cuando hablábamos con grandes operadoras acá en Chile y en otros lados, preguntábamos por los proyectos eólicos marinos, los offshore, y la primera respuesta es sí, que estamos analizando, pero la verdad que hay tanta tierra en América Latina que por qué no salir corriendo al mar. Y obviamente ha ido cambiando, ya tenemos varios proyectos en avanzados. Entonces, un poco, Elvia, no sé si algún otro quiere comentar sobre
¿Cuál es la perspectiva de crecimiento que ven para los eólicos marinos y cuáles son las ventajas de expandirse hacia el agua y no seguir en tierra? Bien, por favor, me gustaría de hacer, porque esta pregunta yo había hecho algunos años también. ¿Por qué hacer proyectos marinos si nosotros tenemos una gran cantidad de proyectos en tierra? En Brasil hay una possibilidade, uma potencialidade de projetos em terra de mais de 4 vezes toda a necessidade de energia. E também de offshore, há uma possibilidade de 4 vezes toda a necessidade de energia do país. E por que nós outros estamos falando sobre offshore? Porque a primeira coisa, que mientras a energia eólica é todas de la fonte del viento, hay una diferencia muy grande de la naturaleza de la producción onshore y de la producción offshore. Brasil está haciendo una grande diversificación de la matriz, y offshore es una diversificación de matriz porque es diferente de la naturaleza de producción y tiene una gran complementariedad. Ese es un primer punto. El segundo punto es sobre la tecnología y los costos. Nosotros no tenemos offshore porque es muy caro, pero la tecnología está avanzando y los costos están reduciendo mucho. Entonces, nosotros estamos preparando toda la capacidad regulatoria y esperamos que no próximo año o en más 2 años podemos tener una subasta. Y hay muchos investidores acá. Há um grande interesse de inversões em offshore, e nós outros não podemos perder a oportunidade. Então, em uma lógica de diversificação de matriz e de ter uma oportunidade de trazer as inversões, nós outros estamos nos preparando para... ¿Y en algunos otros países ven ese interés? Mira, dale, Germán, adelante. No, qué pena, Carlos, no te preocupes, sigue. Mira, en el caso de Chile, hay en este momento cerca de 6 gigawatts de proyectos eólicos aprobados onshore. Efectivamente, los costos son mayores y la verdad que no hay experiencia. El que dé el primer paso va a tener que vencer cierta resistencia, aparte del costo, en términos que la plataforma marítima chilena adquiere mucha profundidad a poca distancia a la costa. Entonces, eso podría ser inviable, elementos fijados al fondo marino, tendría que ser flotante, lo cual agrega costos adicionales. Y las condiciones, ¿verdad?, de tormenta o incluso, ¿verdad?, de efectos de terremotos o tsunamis también es algo a considerar. Por lo tanto, tiendo a pensar de que estando presente esa alternativa van a pasar algunos años antes que veamos un proyecto offshore. Sí, lo que yo quería decir en el caso colombiano es que sí ya empieza a haber interés de inversionistas que empiezan a estudiar un poco las condiciones, a tomar medidas. La autoridad que da los permisos en las áreas marinas, la DIMAR, ya sacó resoluciones de cómo es el procedimiento. De suerte que estamos empezando, ¿no? Con la autoridad ambiental estamos trabajando en la definición de los términos de referencia, de los impactos. Pero obviamente nosotros creemos que es un tema de 8 o 10 años antes de que se inicie este proceso, porque todavía los costos son altos, no hay la necesidad urgente, pero tiene unas ventajas sobre que han percibido los inversionistas, es que en las áreas marinas el tema de las consultas previas y el tema de la conexión puede facilitarse más que en las áreas terrestres, ¿no? Y de pronto por ahí podría acelerarse el interés. Bien, muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Elvia, Carlos, Mauricio y Germán. Quería recordar que se enviará una copia del reporte con los resultados de la encuesta a todos los que han registrado para el webinar. Y a todos los clientes de Benaméricas los invitamos a seguir consumiendo nuestros contenidos, y a los que no lo son, los invitamos a entrar a benamericas.com y ver todo lo que hacemos. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Muchas gracias, César, a todos. Feliz día a todos. Que estén muy bien. Buen día.
Hace 25 años comenzamos a vivir un sueño lleno de preguntas. ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar? ¿Para avanzar? ¿Para aprovechar al máximo cada oportunidad? Esas son las mismas preguntas que cada uno de nuestros clientes tiene hoy al momento de tomar decisiones para sus negocios. Llevo 4 años y medio en la compañía. Voy a cumplir 20 años ahora el 4 de junio. Yo entré en diciembre de 2019. En BNA Americas llevo 6 meses. Me cuesta creerlo, pero llevo 25 años en BNA Americas. En estos 25 años nos hemos transformado en un socio para cada uno de nuestros clientes. Ellos han confiado en nuestro trabajo y nosotros hemos cumplido sus expectativas gracias a la calidad humana y profesional de cada uno de nuestros colaboradores. Ha sido una experiencia muy positiva en donde se presiente un espíritu de colaboración, un ADN de emprendimiento, de crecimiento. Aquí he aprendido lo que es realmente un equipo de trabajo multicultural. Siempre se trabaja en equipo, las buenas ideas pueden venir de cualquier lado. Si necesitamos una mano, ahí todos están disponibles. Estamos con personas que realmente están muy involucradas con el trabajo permanente de BNA Americas. Hemos logrado cruzar muchas metas en nuestros primeros 25 años y nos llena de orgullo saber que ayudamos a miles de profesionales en todo el mundo a comprender nuestra región. Mirando hacia el futuro, sabemos que nuestros clientes seguirán beneficiándose de nuestro crecimiento, que se acelerará tras el ingreso del fondo de capital privado Endicott como socio. Para el futuro se vienen desafíos y oportunidades importantes, muy ambiciosos y que gracias a nuestras capacidades vamos a lograr. Sobre el futuro estoy bastante optimista porque con los nuevos dueños y los nuevos recursos vamos a poder generar más contenido original y también atraer más suscriptores. Para el futuro me encantaría seguir desarrollando cada vez más este tipo de proyectos. Espero que sigamos como un equipo apasionados, muy dedicados y ambiciosos. El camino está trazado para otros 25 años de gran servicio y grandes negocios que respalden el desarrollo económico y social de Latinoamérica. BNA Americas, 25 años conectando oportunidades.